la semana pasada, hablando acerca de las ordenanzas, comenzamos con uno de las dos ordenanzas. ¿Recuerdan cuál empezamos? Veíamos que tradicionalmente se hablaba de qué, no ordenanzas, sino que sí, o se hablaba de los sacramentos. La tradición católica habla de 7 sacramentos. Uno escucha personas que hablan de los sacramentos cristianos. No hay sacramentos, ya nos dimos cuenta por qué, porque supuestamente eran necesarios para salvación. Veíamos acerca del bautismo en agua como una ordenanza que dio el Señor Jesucristo y que debía de darse en nosotros como un cumplimiento a la orden que el Señor nos dio a nosotros de ser discípulos, ¿cierto? Vayan, hagan discípulos y bautícenlos. Y veíamos cómo era necesario que creer primero para ser bautizados. Era la parte que nosotros manejamos la semana pasada. Amén. Hay dos palabras griegas cuando habla el concepto bíblico acerca de ser sepultados, acerca de muerte y resurrección. Uno de ellos es el concepto katadusis, que significa muerte, y el otro es anadusis y resurrección. Entonces es nuestra muerte al pecado y resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso veíamos que era difícil que nosotros habláramos acerca de una persona bautizarse cuando todavía había una tendencia permanente al pecado, ¿cierto? Nosotros en el Señor hemos tenido la fe en Él, la palabra ha roto cadenas en nosotros, sigue quitando toda esta parte humana en nuestras vidas, cada día somos santificados en el Señor, pero hay una evidencia externa de que alguien ya ha recibido al Señor en su corazón. Entonces, cuando ya hablando de este concepto, es el momento cuando el baptisómenos, que es el que se bautiza, va a las aguas, y cuando sale de las aguas ya se habla acerca de una permanencia de apotanei, de amartía, que significa muerte al pecado. Y eso lo va a ver uno, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, verso 12, uno de los textos que podrían hablar. Hay varios textos bíblicos, hasta Efesios 2:5, etc. Pero en este yo creo que podría estar el resumen de esto que dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Te está diciendo que nosotros hemos muerto el pecado junto con el Señor Jesús. Cuando hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, hemos entendido los principios de la palabra del Señor, la palabra ha hallado cabida en nosotros, hemos comenzado esta vida de discipulado, entonces podemos entender que tomamos esta gran decisión. El paso que nosotros hemos dado a la fe cristiana es un paso en el que nosotros tenemos fe en las palabras de Jesús, que somos bautizados en la muerte del Señor Jesús y hemos muerto junto con el Señor Jesucristo. Hablando acerca de ese concepto de salvación, encuentra uno, y lo veíamos la semana pasada, que hay cosas que vienen en nuestra vida del pasado, en conceptos bíblicos. Por ejemplo, el concepto del bautismo para salvación. ¿A quién le ha escuchado usted ese concepto de bautismo para salvación? A la de la unicidad, bien. ¿A quién más? Porque cada tanto entre muchas personas que vienen del catolicismo romano, porque en el catolicismo romano se hablaba mucho acerca de el bautismo como un paso para salvación. No solamente son las manos de la unicidad, sino que son también en el catolicismo romano, donde venimos muchos de nosotros. Bien, ¿qué afirma la Iglesia Católica? Voy a tomar algunos enunciados. Dice: el bautismo es necesario para salvación, ya que el bautismo concede la salvación del alma del bautizado.
Ustedes ya están hablando que el bautismo es una base para la fe del cristiano. Y por eso ven la necesidad de bautizar infantes, para que los infantes empiecen a ser parte de lo que es la iglesia. Dice el numeral 12:13 del Catecismo de la Iglesia Católica: por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos. Hay cosas que me llaman la atención y me metí a estudiar el catecismo, y me llama la atención que dice que a través del bautismo se entra a la bienaventuranza eterna. Lo dice por allá el número 1257 del catecismo tradicional. Más adelante, en otro numeral, en el 277, dice: el bautismo constituye el nacimiento a la vida nueva en Cristo, porque es necesario para la salvación. Me llama mucho la atención esa parte. Una cosa que uno va a mirar por la Biblia es que Jesús nunca va a hablar del bautismo para salvación. Si el bautismo fuese el que salvase, ¿para qué Cristo fue a la cruz del Calvario? El bautismo no es un requisito de salvación. Y yo quiero que hoy entremos un poquito a hablar acerca de esa parte. Bien. Pero quiero leer otro numeral, que es el 12:15, que dice: este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación en el Espíritu Santo. O sea, el bautismo para la tradición católica es un baño de regeneración, donde la naturaleza del que ha sido bautizado es regenerada. Pero recuerden que el bautismo tradicional es un bautismo que comienza desde los infantes. O sea, todo niño que ha sido bautizado es salvo y hace parte de la iglesia desde el bautismo. El niño, entonces por eso en la tradición católica, el niño que moría o que muere sin ser bautizado, entonces el niño se iba para el purgatorio, para el limbo, que era un lugar donde no se sabía para dónde era. Quedaba perdida el alma de este infante porque no había sido bautizado. Hablar de esto es tremendo. Pero leyendo acerca de esto, no sé si ustedes han escuchado ciertas, para la iglesia tradicional, las encíclicas y los concilios marcan una pauta para lo que ellos llaman fe. Por encima de la Biblia están las tradiciones de la iglesia. En el Concilio Vaticano II se dice que en tierras de misión, además de los elementos de iniciación contenidos en las tradiciones cristianas, puede admitirse también aquellos que se encuentran en uso de cada pueblo, siempre que puedan acomodarse al rito cristiano. ¿Cómo así? Si en esos pueblos practicaban algo que era similar al bautismo, entonces asumamos ese rito como un rito cristiano porque se parece al rito de la fe. Y entre los ritos antiguos, entre los pueblos antiguos habían muchos ritos. La semana pasada yo les conté que la gente va al Ganges, por ejemplo, a ser bautizados. Entonces, si eso fuera tomado así, entonces es tomado que la gente que ya se bañó en el Ganges, que ya se arrepintió en el Ganges, algunos se meten en cenizas y todo eso de muertos y se tiran allá. No, ese ya es el bautismo cristiano. Y se toma como el bautismo cristiano. Y me llamó la atención que analizando el catecismo, hay una parte de él que dice que si una persona se quiere bautizar y no hay un clérigo que lo bautice, sino que el que lo va a bautizar es alguien que no es cristiano, pero lo mete al agua y lo bautiza, esa persona quedó bautizada delante de Dios y es parte del cuerpo de Cristo. Raro. Pero no me parece tan raro, porque yo he conocido cristianos que ellos mismos se casan con la esposa. Nosotros nos fuimos por allá y nos casamos solos. ¿Quién nos casó? Nosotros mismos. ¿No ha escuchado usted eso de gente aquí en nuestras ciudades? Es una locura. Y ahí hay algo raro, la hermana se ha visto en el caso, ¿cierto?
Volvamos al concepto de bautismo, ¿cierto? Hay un texto bíblico que es clave. Claro, hay que mirar el contexto. Y es el de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Y con eso quise iniciar la enseñanza de hoy para abordar ese tema del bautismo para salvación y ver que la mayoría de los pueblos latinoamericanos venimos de una conquista en donde nos inculcaron una religión a la fuerza. A nosotros nos metieron la religión violándonos las indias, metiéndonos acá. ¿Y quiénes hicieron eso? Gente que venía de Europa, hombres que venían salidos de la cárcel, no venían con familias conformadas, y lo primero que hacían era violar las indias y meter la religión. No tenían religión, no había un concepto, no vivían la fe, diferente a los primeros que conquistaron Estados Unidos. Y por eso la diferencia entre los pueblos latinoamericanos, que somos más hipócritas en la fe que el pueblo norteamericano, que fueron primero que todo conquistados por familias inglesas, familias europeas que estaban confirmadas y tenían la base de la fe. Entonces lo primero que hacían era construir una escuela, y la construían una capilla, y en la capilla enseñaban a leer, y enseñaban a leer con la Biblia en la mano. Entonces era más fácil que los principios cristianos estuvieran. Ya los tiempos han cambiado, la nación se ha corrompido mucho, los estados norteamericanos, pero las bases todavía quedan. A nosotros nos enseñaron algo que, para entender cómo viven nuestros pueblos y la dificultad en el creer de los pueblos latinoamericanos, tendríamos que ir allá. Bien, igualmente al entrar en textos como el de Primera de Pedro 3:21, ¿cierto? Que dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y allá aparece entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Les voy a hacer una propuesta. Primero, leamos el texto sin lo que hay dentro del paréntesis, porque el paréntesis nos va a ampliar el contexto, el concepto. Y después que entendamos el texto como tal, vamos al paréntesis. Bien, entonces dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Y ya lo que dice el paréntesis es que no quita las inmundicias de la carne, sino la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Primero que todo, yo quiero aclarar algo dentro del contexto de Primera de Pedro, en ese capítulo 3, en ese verso 21. ¿De qué está hablando? Viene hablando del sufrimiento vicario de Cristo, pero también viene haciéndose énfasis en la obra del Espíritu Santo de transformación, de la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Entonces no está hablando directamente del bautismo en agua, está hablando de que el Espíritu Santo ha transformado nuestras vidas, ha cambiado nuestras vidas, ¿cierto? Y hay algo que a veces como iglesia no entendemos. La gente cree que, por ejemplo, en las iglesias donde hay manifestaciones de dones espirituales, creen que porque hay una manifestación de un don espiritual, esa persona es más santa. ¿Quién dijo que el don espiritual es porque la gente es más santa? A veces quien tiene el don espiritual abusa de él. En Corinto pasaba eso. Mire que la iglesia más carnal que se ha visto es la iglesia que tenía todos los dones dentro de ella. Y habían cosas terribles. Había uno por allá que estaba acostándose con la esposa del papá. No, ella no era la mamá de él, era como la madrastra. Pero mire las situaciones que se eran tan horribles, y era una iglesia donde los dones manifestaban y donde habían unos problemas, hermano, terribles. Cosas que ni aún se hablaban entre los que no eran del pueblo del Señor. Bien, entonces primero que todo el contexto nos está llevando a una realidad diferente a lo que aparentemente uno cree al leer el texto bíblico, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la predicación apostólica, en Hechos capítulo 2, en el verso 38, cuando Pedro dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
uno no puede entender este verso sin ir al contexto donde el mismo apóstol está predicando acerca de la necesidad del bautismo. O un capítulo adelante, capítulo 3, verso 19, dice que, así que arrepentíos, dice el apóstol Pedro, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces mire que está hablando de varias cosas. Si me regalan algo les agradezco. Uno es arrepentíos, convertíos y bautícese. Ya, tomen los dos textos. Mire lo que está diciendo en la parte contextual el Señor acerca de esto a través del apóstol. Y vamos a entender este concepto. ¿Por qué? Porque a veces, y estoy hablando de grupos como los de la unicidad, hacen más énfasis en el bautismo. Y para ellos, la persona cristiana que no se ha bautizado, entonces es una persona que no es salva. Y casi que lo que buscan inmediatamente, una vez la persona llega a la iglesia X, a la iglesia de ellos, es que la persona sea bautizada. El afán de ellos es bautícese. Porque el bautismo lo va a salvar. Hermano, ¿quién dijo que el bautismo salvaba? A nosotros nos salvó la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Venga, ¿qué es el bautismo? El texto bíblico, el contexto del Nuevo Testamento nos va a mostrar que el bautismo es un paso de obediencia a entender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y cuando yo lo hago en el concepto de bautizarse, que lo hablábamos ahorita, ¿cierto? Nosotros pasamos a ser los bautizomenos, que significa los que nos bautizamos. Y cuando nosotros como creyentes estamos en el paso y nos bautizamos, entramos nosotros a estar en apotanei de amartía, o sea, muerte al pecado. Ya nosotros estamos muertos al pecado cuando vamos a ser bautizados. Y ese es el error que muchos de nosotros tomamos. Y por eso usted ve que en muchas comunidades cristianas hoy, y lo mencionaba la vez pasada, llega una persona nueva, lo invitan a un encuentro y en el encuentro allá lo agarran entre dos o tres, venga, porque no bautiza, agarre, venga, que sí, que tal, ay sí, no, claro, vea, si usted verá las bendiciones, etcétera, etcétera, y llegó de un encuentro, no sabe ni qué hizo, llegó bautizado. Nosotros que trabajamos tanto con gente de la calle, nos encontramos gente bautizada así. No supieron por qué lo hicieron, pero lo hicieron. Los agarraron ahí de susto, les dijeron que eso traía unas grandes bendiciones, era como el agüero, como vea, como cuando nos vendían la cruz magnética, gran poder, o el escapulario aquel o eso, y era como el amuleto. Si yo me bautizo, dejo el tabaco. Si yo me bautizo, dejo el adulterio. No, hermano, cuando yo he dejado, cuando la obra del Espíritu Santo ha hecho que yo muera, entonces ya al tomar la decisión pública de decir al mundo, yo he muerto al pecado y he nacido a una nueva vida, es que yo entonces tomo esa decisión de hacerlo público y bautizarnos. Amén. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención en cuanto a este paso de obediencia y a este mandato divino de la Escritura, y es que nosotros, al tomar la decisión del bautismo, es porque, uno, hemos entendido el Evangelio y entramos en la obediencia. ¿Se acuerda que la semana pasada también hablábamos que toda desobediencia es pecado y que había cierta relación? Pues déjenme leerle Lucas 7:30, y está hablando del bautismo para arrepentimiento que daba Juan, pero me llama la atención las palabras de Jesús, ¿no? Dice, mas los fariseos intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí, no siendo bautizados de Juan. Y estaba diciendo que ellos rechazaron los designios de Dios por no obedecer
En ese caso era el bautismo de arrepentimiento. Contextualicemos el bautismo de Jesús. Entonces, el que no quiere ser bautizado hoy, el que pudiendo ser bautizado y no se bautiza, la pregunta es: ¿por qué una persona no se bautiza? Porque no ha muerto al pecado. Está con nosotros, está en la iglesia, pero practica el pecado. Entonces no quiere ser bautizado porque él sabe que tiene su guardado, que la obra del Espíritu Santo no le ha regenerado. Y al no ser una persona regenerada, tiene temor. ¿Cierto? Por eso a la gente no se le puede obligar. Hoy encontré una discusión en cuanto a los gobernantes. Hoy estaban hablando de que en Antioquia están en eso del gobernador y eso. Y quien puntea más hacia la gobernación de Antioquia es una persona como abierta a respetar los derechos de las comunidades abiertas en la parte del sexo y esas cosas, y comunidades sí, a abrir en esa parte. Eso tiene otro, se le llama a la diversidad. Y parece que hace el gobernador porque las estadísticas siempre están arriba y va a ganar. Y entonces hay muchos cristianos hablando mal de ese señor y en contra. Y yo decía: Dios mío, mañana ese señor se monta y lo único que ha visto de los cristianos es que son enemigos de la sociedad. ¿Y qué es lo que ese señor va a hacer frente a los cristianos? Porque muchas veces nosotros tenemos el concepto que aprendimos de la tradición. ¿Cómo fue la conquista? ¿Se acuerdan? El que no practicaba, vivía bajo los principios de la tradición católica, entonces lo colgaban, le trataban de herejes, le trataban de bruja. Hermano, ¿cómo acabar con tradiciones muertas? ¿Cómo sacar de la gente la idolatría? ¿Será que sacamos la idolatría mochándole las cabezas a los ídolos? Hermano, sería lo peor que un cristiano hiciera. Entrando, por favor, sáquenme ese muñeco, ese matacho, como le quieran decir, tumben eso, por favor, es lo peor que puede hacer. Así nos lo hicieron a nosotros y nos enfermamos más, en el caso nuestro de la fe, pero la gente de su tradición se va a pegar. ¿Qué es lo que el Señor hace? Arraigar del corazón de nosotros. Sacar del corazón todo espíritu de idolatría. ¿Cómo acabamos con los ídolos? Cuando el ídolo no está en el corazón de la gente. Cuando la gente ha conocido a un Dios vivo, entonces la gente dejará esas cosas que Dios aborrece, pero eso está en el corazón, hermano. Entonces, no es porque la gente venga a la iglesia que los quiero bautizar, no. Es porque la gente ha entendido el mensaje del Evangelio, su vida ha sido transformada, su hogar ha sido transformado. Y entonces, ¿cómo esos lugares? ¿Cómo los lugares de idolatría y esas cosas se van a acabar? Pues cuando la gente no vaya allá, cuando la gente conozca a un Dios vivo. ¿Y entonces qué hace? Eso lo deja como un museo, lo deja como una biblioteca. ¿Por qué? Porque ya no está en el corazón de la gente esas cosas. Entonces, no es persiguiendo ese tipo de cosas. Me da miedo ese tipo que un gobernante de estas alturas, cristiano, se monte al poder. Haría lo mismo. Perdónenme, pero en la historia de la iglesia hubo personajes. Hay gente que ataca mucho a Calvino por la doctrina, ¿no? Yo lo atacaría porque cuando tuvo el poder de gobernar, hizo lo mismo, porque él hizo lo mismo que hizo la tradición: perseguir a los que no tenían su fe. Por Dios, ¿cómo nosotros no vamos a perseguir a los que no tienen nuestra fe? Hay que amar a los que no tienen la fe en el Señor, no lo conocen. Hay que pedir en intercesión, en oración, que Dios nos dé gracia. Y que al abrir nuestros labios, el Espíritu Santo, que es a lo que se refiere ahí en Primera de Pedro, transforme el corazón de la gente, cambie, sea la gente renovada, bautizada, como el término lo está manejando, para que la gente ya después tome un cambio y puedan públicamente decirle a la gente: yo quiero con ustedes demostrar que he muerto al pecado y he nacido a una nueva vida en Cristo Jesús. Este texto entonces nos mostró que los fariseos y esa gente rechazaron
Cuando alguien no lo toma es porque y no entiende el concepto del bautismo en este aspecto. Me llama la atención que hay gente que no se quiere bautizar. Esa es la responsabilidad de Dios. Yo no quiero que me entienda mal, pero cuando una persona no quiere tomar una decisión como el bautismo, porque sabe que no ha sido regenerado, yo admiro esa buena posición. De todos modos se va a condenar, ¿cierto? Que eso es lo duro. Pero admiro que la persona reconoce que no ha habido una transformación. Lo pone a orar por esa persona, que ella entienda que es la regeneración y sea regenerada en el Señor. Amén. Uno va a ver en la Sagrada Escritura varios conceptos acerca del bautismo. En el caso del Señor Jesucristo, entonces la gente va a preguntar: ¿y por qué Jesús fue bautizado? Porque cuando el Señor Jesucristo, por allá en Mateo 3, se acerca a Juan el Bautista, Juan le dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero mire que Jesús dice que era necesario que eso se cumpliera para que toda justicia se cumpliera en él. Entonces, en el caso de Jesús, era necesario que él diera testimonio público de que, aunque él estaba en un cuerpo humano, porque la Biblia nos dice que él estaba sujeto a pasiones, al igual que nosotros, pero él había muerto a disfrutar de todas estas cosas y estaba dándonos a nosotros un testimonio de que nosotros podemos hacerlo. Si Jesús lo venció, nosotros lo vencemos. ¿Cómo nos enseñó Jesús a vencer? Porque el caminar de Jesús no es como vencer. Él ya lo hizo. Realmente él venció en la cruz. Ninguno lo podríamos hacer solamente caminando como el camino ya. Lo primero es recibirlo a él en nuestras vidas. Él venció, nosotros vencemos con él. ¿Cómo lo logró? Nos enseñó una vida de oración, una vida de estudio de la palabra. Y es la forma como nosotros hoy, al recibir a Jesús y empezar a caminar, vamos a tener una vida de victoria. Amén. Personajes bíblicos bautizados en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 del 9 al 24 habla de un hombre que practicaba las artes mágicas. ¿Quién era ese hombre? Simón el mago. ¿Usted lo que sé? Y usted no se da cuenta de algo. ¿Cuándo fue bautizado Simón el mago? Según el contexto bíblico que está ahí, en otro momento lo estudiamos. Dice que cuando Felipe predicaba, se bautizaron hombres y mujeres. Y dice que Simón se bautizó y estaba con Felipe. Pero hubo un momento donde lo humano de él, lo carnal, se manifiesta. ¿Se acuerda? Porque cuando él veía que al imponer las manos los apóstoles recibían a la gente del Espíritu Santo, ¿qué dijo? Ofreció dinero. Menos mal que la Escritura dice que cuando Pedro vio esto, le dice: tu dinero perezca contigo, pero mire el concepto de él: y arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás se te sea perdonado este pensamiento de tu corazón. ¿Ves? Simón cambió por ser bautizado. Aquí no muestra que cambió. La Biblia sí muestra que hubo una actitud, y eso es lo que no cuentan de la historia de Simón, ¿cierto? Y la termina bien la historia, pero muestra que, hermano, es que el que se bautiza, si fumaba antes de bautizarse, va a seguir fumando. Tiene que el Señor haber cortado toda raíz de pecado. A ver, nosotros tenemos una naturaleza que siempre está, pero empezamos a vivir en el Espíritu. Y cuando ya hemos aprendido a vivir en el Espíritu, nos bautizamos. ¿Significa que no volveremos a pecar? No, pero significa que ya el Espíritu Santo nos va a contristar, que es el caso que estoy viendo en la vida de este hombre, Simón el mago, que me llama mucho la atención, porque uno mira que hubo un reconocimiento de su necesidad de Dios y un cambio. Entonces en nosotros Dios va a transformar, vamos a tener un momento donde hemos entendido el principio de Dios. ¿Cómo yo me voy a bautizar sin saber qué voy a hacer? Yo tengo que entender qué es el Evangelio. Yo tengo que entender qué fue lo que el Señor hizo por mi vida, que es, como les decía la semana pasada, lo que pasa con el eunuco. Ella era prosélito. Él
quería practicar el judaísmo, venía practicando el judaísmo, pero no entendía la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero ya era prosélito, ya vivía bajo ciertas costumbres que estaban viviendo los judíos. Ustedes por allá en 1 Corintios capítulo 1, por desde el 3 en adelante, que Pablo, al hablar acerca de la predicación del evangelio, estaba viendo que unos predicaban a Pablo, otros a Cefas, etc. Y él dice que si estaba dividido Cristo, ¿cierto? Que si Pablo había sido crucificado por ellos. Y él dice, y alguno de ustedes fue bautizado en el nombre de Pablo, queriendo colocar ese extremo. Él dice que le da gracias a Dios que a ninguno bautizó, sino solamente a dos hermanos, que creo que eran Gallo y Crispo, o algo así. Bueno, y hay otra familia, creo que era la familia de Estefanes. Bueno, pero entonces dice que Cristo no nos mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio. Es que el evangelio es el que transforma. Ya el otro es el paso de fe. Y la semana pasada también ya hablamos y ahora tocamos eso, ¿no? Que si yo pudiendo hacerlo no lo hago, el que sabe hacerlo, bueno, el concepto de pecado bíblico, y no lo hace, se les contaba con pecado. Hay gente que no va a tener la posibilidad de bautizarse. Uno de los dos ladrones de la cruz, no vaya a decir que es bueno porque ninguno de los dos era bueno, pero al menos el que reconoció su necesidad de Dios, se arrepintió y el Señor le prometió salvación. Pero la pregunta es, ¿cómo lo iban a bautizar? Vean los soldados que le echaran agua por baldados, así sea por... ¿Cierto que no era posible, no le dio el tiempo. Tenía una actitud en su corazón y es lo que Dios está viendo. Amén. Hay un concepto frente al bautismo que yo quisiera que usted y yo observáramos. Y la semana pasada solamente toqué Hechos 19. ¿Se acuerdan o no? Cuando hablábamos de la fórmula bautismal, cómo debe ser bautizada una persona. Porque si usted va a la escritura va a encontrar muchos textos bíblicos del Nuevo Testamento, especialmente de Hechos, donde se habla del bautismo en el nombre de Jesús. Uno de los textos que toman los hermanos de la unicidad son Hechos 2:38, ¿cierto? Que Pedro le dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya vimos que el bautismo no es para perdón de pecados. Tuvimos que enlazarlo a los otros textos que estábamos mirando de Hechos capítulo 8 y 9, y nos damos cuenta que no es el bautismo que perdona pecados, es Jesús el que perdona los pecados. Bien, pero aquí está hablando acerca de algo especial. Les presenta el bautismo en el nombre de Jesús. Una de las cosas que uno observa es que cuando Pedro empieza a predicarles a ellos, por allá en el versículo 29, le empieza a hablar a los varones, a la gente de la casa de Israel, ¿cierto? Y cuando empiezan a hablarles, les presenta la necesidad de reconocer a Jesús como el Cristo, como el Mesías prometido. Cuando uno ya va a mirar el carcelero de Filipo, ya va a mirar que hay una aproximación hacia alguien que era gentil. Muy bien. Ahora, cuando uno mira en la Sagrada Escritura, Mateo 28, 19 y 20, uno mira la observancia de Jesús. En alguna ocasión le preguntaba yo a un hermano, bueno, ¿cómo será? ¿Cuál debe ser la fórmula bautismal? Que como no sé, que Jesús dijo que el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Bien. Y en el caso de Pedro, ¿cómo bautizó? En el nombre de Jesús. Entonces decídeme por qué Pedro bautizó contrario a como lo mandó Jesús. Entonces uno dijo, yo no sé, Jesús dijo que el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Allá Pedro con Dios. ¿Será que esa es la respuesta? No, ya que estamos viendo una posición, y es que cuando lo presenta en Hechos 2:38, lo está presentando a la casa de Israel, que ellos conocían del Señor, pero no conocían de Jesús, o no lo habían recibido a Jesús como Señor. La fórmula que el Señor dice es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y no dice el Padre y el Espíritu Santo, sino Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, entonces uno mira, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, verso 16.
8:16. Cuando lo encuentre, porque quiero que usted vaya a la escritura, usted está rayando la Biblia, ¿sí que sí? ¿Amén o no amén? Perdón, Hechos 8:16, dije 9:16, no, 8:16. Cuando lo encuentre me dice. Aquí está hablando del proceso del ministerio de Felipe en Samaria y viene narrando la situación de Simón el Mago. No me voy a detener en lo de Simón el Mago. Bien, solamente en el verso 16, 15 y 16, dice que habiendo venido, quienes vinieron a orar, los apóstoles que estaban en Jerusalén, cuando oyeron todo esto vinieron y los acompañaron, que fueron enviados por Pedro y Juan. Enviaron a Pedro y Juan a este lugar. Habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, no más. Entonces, cuando ellos imponen las manos, reciben el Espíritu Santo. Hechos 10:48 nos habla y dice: y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Por qué la Biblia dice que el bautismo era en el nombre de Jesús? Hay varias cosas que voy a encontrar en el contexto histórico y que tengo que ir hasta allá y que tiene respaldo bíblico. Cuando alguien venía en nombre de, era en la autoridad de. Por ejemplo, venir en nombre del César era en la autoridad del César. Y cuando se habla de bautizar en el nombre de Jesús, está hablando de bautizarlos en la autoridad de Jesús, en el bautismo que instituyó el Señor Jesús. Hay un contraste. Mire que cuando se habla de la doctrina de los apóstoles, algunos dicen que la doctrina era de los apóstoles. No, no era ninguna doctrina de los apóstoles, era la doctrina de Jesús. Entonces, ¿por qué le llaman la doctrina de los apóstoles? Porque los primeros apóstoles fueron en los que Jesús vació la doctrina. Entonces se le llama la doctrina de los apóstoles porque los primeros en los que Él depositó durante 2-3 años y medio la doctrina eran los apóstoles. Entonces se dice la doctrina de los apóstoles, pero en el contexto bíblico es la doctrina de Jesús. ¿Y cómo descifrar y cómo entender lo que estamos hablando en este momento a la luz del contexto bíblico? Vuelvo a tocar, primero que todo, el contexto de Hechos capítulo 19, cuando Pablo viene a Éfeso y encuentra que estaban los discípulos de Juan el Bautista. Dice que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo desciende de recorrer las regiones superiores y llega a Éfeso. Y allá encontró ciertos discípulos. Entonces les dice: ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos dijeron: ¿Cómo? Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. A nosotros no nos han hablado del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Nosotros no hemos oído qué es Espíritu Santo. No les han hablado del Espíritu Santo. No. Entonces miren la respuesta del apóstol. Entonces él dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Un momentico, ustedes no les mencionaron, ni siquiera se los mencionaron. No. Entonces, ¿cómo los bautizaron a ustedes? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo les dice: es que el bautismo de Juan era bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en el Mesías, que es Jesús el Cristo, el que había de venir. Dice que cuando oyeron esto, fueron bautizados. ¿Y de qué manera los bautizó él? Mencionándoles al Espíritu Santo. Porque está diciendo que en el bautismo tenían que haberle nombrado al Espíritu Santo. ¿Y cómo dice ahí que los bautizó él? En el nombre de Jesús. Entonces la pregunta es: ¿cómo así que bautizándolos en el nombre de Jesús les mencionó al Espíritu Santo? Porque es que él venía a bautizarlos en la autoridad.
representando al Señor Jesús, eran embajadores de Él. Entonces fueron bautizados en el bautismo de Jesús, en el nombre de Jesús, y dice que cuando fueron bautizados, Pablo les impuso las manos y descendió el Espíritu Santo. Les mencionó el Espíritu Santo y reciben el Espíritu Santo. Tremendo. Hay que entrar al texto bíblico, hay que hacer todo el contexto, ver todo el contexto para tener claridad frente a lo que está ocurriendo en Hechos, el texto que estamos viendo de Hechos capítulo 19 del 1 al 6. Por allá en el capítulo 11 de Primera de Corintios, capítulo 1, perdón, del 11 al 17, está hablando el apóstol Pablo del texto que les decía yo ahora, se lo voy a leer, que dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, como Pedro, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Fue crucificado Pablo por vosotros, fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Aquí está diciendo: algunos me bautizaron en el nombre de Pablo. O sea, es que yo he bautizado en el nombre de Pablo. No, en la autoridad que fue concedida de Cristo a Pablo y de Pablo a ellos. Aquí nos está haciendo una aclaración de por qué se dice bautismo en el nombre de Jesús. Porque fue Él el que los envió. Entonces, ¿fue Pablo el que los envió a bautizar a ellos? No, no fue Pablo el que los mandó a bautizar. Y si ellos bautizaron a ellos, yo le hago una pregunta: ¿en qué forma fueron bautizados? En el bautismo que les dio la autoridad a Cristo. ¿Y cuál es el bautismo que Cristo nos mandó a dar en su fórmula? Padre y Espíritu. Ir y bautizarlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Ahora, para poder entender todo el concepto bíblico, usted y yo tenemos que ir a la Biblia. Y yo les decía, una doctrina bíblica no se puede buscar solamente en un texto bíblico. La doctrina se forma en todo el contexto bíblico. Entonces yo tengo que saber, si Dios va a hablar del matrimonio, ¿a qué parte de la Biblia debo ir, hermano William? Para entender la doctrina del matrimonio. A Corintios, dice la hermana. Mano. Muy bien. Yo tengo que ir de Génesis a Apocalipsis, que dice la Biblia. La constitución del primer matrimonio, qué fue lo que pasó, qué problemas hubo en el pueblo de Israel, en la ley si hubo divorcio o no divorcio, en qué sentido había o no había divorcio, qué habla Jesús acerca del divorcio. Por allá hay un concepto en Malaquías que puede ayudarme acerca de lo que es el divorcio y por qué la Biblia dice que Dios repudia el divorcio. Ya tendría que entrar al Nuevo Testamento y mirar ese concepto. Por allá le preguntan al Señor Jesús que si una persona murió, un hijo mayor, y muere, la dejó viuda, pero que su hermano vino y la redimió, y ella fue esposa de varios en el reino de los cielos, ¿con cuál de todos va a estar? Y todo el contexto bíblico, ya en el Nuevo Testamento uno va a ver que Pablo legisla acerca de estas cosas. Entonces, en mirar todo el contexto de la Sagrada Escritura, es más, hasta en Apocalipsis se va a hablar de una representación de la iglesia y Cristo como el esposo, y la iglesia como la esposa. Entonces, todo el concepto y el pensamiento bíblico me va a hablar acerca del concepto de matrimonio. Amén. Cuando yo voy a hablar acerca de lo que es, por ejemplo, el bautismo, tendría que ir a todo el contexto bíblico a ver si la Biblia en otras partes habla de bautismo. O qué relación hay del bautismo entre lo que el Nuevo Testamento dice que es a lo que el Antiguo Testamento habla acerca del bautismo. Pero también quiero decirle algo. Históricamente, desde la iglesia primitiva, desde el siglo I, hubo personajes que hablaron acerca del bautismo aún fuera de la Escritura. Yo quiero ir a la parte histórica para ver qué se habla. Por ejemplo, en el siglo I, eso fue más o menos en la mitad del siglo I, aparece un escrito apostólico que lo llaman la Didache.
Y la Didache era el libro, se llama Didache porque traduce como las enseñanzas de los apóstoles. Miren lo que dice la Didache en el siglo I, este material que aparece después de que se cierra el canto de la escritura, pero ¿qué entendieron los primeros cristianos? ¿Cómo vivió la iglesia primitiva y los primeros cristianos el concepto de bautismo? Entonces dice: ahora concerniente al bautismo, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice también: el obispo presbítero debe bautizar de esta manera, conforme a lo que mandó el Señor. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Ignacio, le llaman en la tradición San Ignacio, que vivió más o menos en el año 100, más o menos vivió para la muerte del apóstol Juan. Miren lo que escribe: el Señor envió a sus apóstoles a hacer discípulos a todas las naciones y a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya aparece en el año 165 Justo Mártir, y miren lo que dice: son traídos, estaba hablando de los nuevos convertidos, a un lugar donde hay agua y reciben de nosotros el bautismo de agua en el nombre del Padre, de todo el universo, de nuestro Salvador Jesucristo y del Señor y del Espíritu Santo. Tertuliano, que vivió hacia el 196 después de Cristo, junto con Clemente de Alejandría, que habría nacido antes de él en el 156, dan el mismo testimonio. Y mira lo que dice: nadie sea engañado ni suponga que porque los apóstoles frecuentemente omiten el nombre del Padre y del Espíritu Santo al hacer mención del hecho y el mandato del bautismo, no de fórmula cuando están bautizando, que por eso no sea importante invocar los tres nombres. En el caso de Basilio, que vivió en el 326, ya él nos va a decir: nadie sea engañado ni suponga que porque los apóstoles frecuentemente omitían los nombres del Padre y del Espíritu Santo en hacer mención del bautismo, no en la fórmula cuando están bautizando, no sea importante invocar estos nombres. Y por último, quiero mencionar a Cipriano, que vivió hacia el 200 después de Cristo. Él menciona, haciendo un comentario acerca de Hechos capítulo 2, 38. Dice que Pedro menciona aquí el nombre de Jesucristo, no para omitir el del Padre, sino para que el Hijo no deje de ser unido al Padre. Finalmente, cuando después de la resurrección del Señor envió a los apóstoles a las naciones, les manda que bauticen a los gentiles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, yo les decía ahora que cuando buscamos un concepto como matrimonio, como algún concepto bíblico, hay que mirar todo lo que la Biblia habla. ¿Habla la Biblia acerca de otros bautismos? Sí. Al menos el contexto bíblico sí habla. Uno de ellos lo vamos a encontrar en 1 Corintios, capítulo 10, verso 2, que dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Uno que iba a mirar algo. Iba a mirar que ellos reconocieron cuando a Moisés los llevó. Recuerda que el Señor abre el mar, pero ellos pasan por el medio del mar. Entonces se está hablando acerca de cómo ellos fueron guiados a través del mar y bajo la nube en el desierto, en un concepto antiguo testamentario que era de salvación. El bautismo como un paso caminando en obediencia al mandato divino para alcanzar, al salir de Egipto, la salvación que Dios les había ofrecido a través de Moisés. Entonces, por eso el apóstol está utilizando este nombre de Moisés y dice que todos en Moisés fueron bautizados. Estaban en obediencia a Dios y fueron bautizados en la nube y en el mar, queriendo hablar de que Dios les dio la salvación, pero ellos tuvieron que dar un paso de obediencia frente a lo que Dios había hecho. Concepto que nos puede dar claridad frente a lo que la Biblia está hablando de el bautismo. Hay otro concepto de bautismo, y es el que nosotros ya
ya, bueno, eso lo vamos a mirar ahorita. Hablemos de que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 2, el apóstol habla, Hechos capítulo 6, verso 2, vaya 6:2. No crea todo lo que yo le diga, vaya a la Biblia, mire el texto, y como ya hemos aprendido un poquito de hermenéutica, mire la parte contextual, que tal vez tendrá que en su casa ampliar más este concepto, ¿cierto? Está hablando acerca de cómo vencer ellos venían en esas disputas y cómo el amor hacía esta obra. Verso 1 del capítulo 2 dice: en aquellos días, como crecieran en número los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no, espere, estoy equivocado en el texto bíblico. Ay, Dios mío, esperen un momentico, si es 16:2 y boté fue el 1 adelante. No, señor, estoy equivocado en el texto bíblico, que dice: y de la doctrina de los bautismos, y de la imposición de las manos, y de la resurrección de los muertos, y del juicio eterno. Para mí no es Hechos, para mí es Corintios, pero si alguien me lo ayuda a buscar en su Biblia, en la concordancia, le agradecería mucho. Está hablando de la doctrina de bautismos. O si tiene un celular y busca con el teólogo Google, lo podría encontrar. Usted dice, coloca el texto de la doctrina. ¿Usted me permite? Yo lo busco de una vez. De la doctrina de bautismos. Perdónenme, mis hermanos, pero no quiero. No, de la doctrina de bautismos. No, tampoco. De bautismos o de la posición. Ya la voy a colocar. Ay, mis amados hermanos. Se demora un poquito, pero llegamos. Bien. Hebreos 6:2. El error fue mío de colocar Hechos cuando es Hebreos. ¿Cierto que sí? Sí, Hebreos 6:2. Valió la pena la esperita, un poquito. No me gusta dejar las cosas como ahí. Yo creo que usted tampoco, ¿cierto? Sí. Amén. Muy bien. Dice de la doctrina, bueno, muy bien. Leo desde el 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos, etcétera, y etcétera. Bien, entonces aquí está hablando de que los judíos en el Antiguo Testamento tenían momentos de reconocimiento, y cuando tenían momentos de reconocimiento iban al agua, y el bautismo en el agua era una señal de cambio de actitud. Y uno lo va a ver en los orientales. En los orientales, cuando usted ve que hay un concepto de arrepentimiento, vienen multitudes a ríos, y ellos vienen y el baño en el río es una señal de que están arrepentidos. Usted va a notar en momentos de arrepentimiento actitudes como, por ejemplo, bañarse en el silicio, raparse en el cabello, rasgar sus vestiduras. Y en este concepto de bautismo se está hablando de ese momento de entender como que sea lavarse. No es que fueran lavados sus pecados como tal, sino que usted lo va a notar. Por ejemplo, cuando este hombre viene con lepra, donde el profeta, ¿sí sabe quién es este hombre al que me estoy refiriendo? Este general, Sí. Naamán. ¿Y qué es lo que el profeta de Dios le manda hacer a Naamán?
bautizarse, sumergirse, morir durante 7 zambullidas, ¿cierto? Y el concepto es tremendo porque hubo una limpieza. ¿Será que la zambullida lo limpió? No. ¿Qué fue lo que lo limpió a él? El obedecer y creer que al obedecer la palabra el Señor iba a hacer una obra en sus vidas. El otro bautismo que vemos es el que ya reconocemos y que Jesús habló acerca de eso y que el apóstol también nos habló acerca de esto, que era el bautismo de Juan en el río Jordán, que hay una claridad frente a él porque era un bautismo de arrepentimiento. ¿Por qué de arrepentimiento? Porque Israel habían abandonado los principios de la palabra de Dios. Y les cuento que por allá en el libro de 1 Corintios capítulo 15, ese sí es el capítulo 15, estoy totalmente seguro, está hablando el apóstol de una práctica que tenían los griegos como una costumbre de ellos. Y esa práctica no solamente la tuvieron los griegos, sino que en el Imperio Romano se extendió. Primero conquistaron los griegos, después vinieron los romanos, y hacia la época de los romanos se extiende y una persona podía ser bautizada por un muerto para que el muerto recibiera beneficios. ¿Tiene relación eso con algo que usted y yo conocemos de la tradición? La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero ¿qué fue lo que nos enseñaron a nosotros? Ni nuestro purgatorio nos puede aliviar, que Dios la saque. Ya no la dicen así, ¿cierto? Ya cambió. ¿Cómo se le dice? Ya la nueva versión. Sí, pero el concepto es ese. Pedir por los muertos, bautizarse por los muertos, y el que se murió mal va a alcanzar la salvación porque un familiar lo hizo por él. Alguien murió en pecado, pero si un familiar muere por esa persona que ha pecado, entonces puede alcanzar la resurrección. Entonces ese era el bautismo que practicaban los griegos por los muertos y que lastimosamente puede suceder. Yo no sé si usted ha escuchado un poquito hablar acerca de la doctrina de los mormones. ¿Sabe usted qué es el bautismo de los mormones? Implica mucha relación con este tema que acabo de tocar en el bautismo por los muertos. Estas son costumbres que entre comillas, a veces dicen ser creencias que se filtran en la gente, pero lastimosamente dentro del cristianismo, dentro de las barrabasadas que algunas personas, desconociendo la Sagrada Escritura, entran en las creencias de algunos, se meten. Entonces miren cómo hoy hemos descubierto con claridad qué representa el concepto de bautismo. Bautismo entonces representa muerte y resurrección de ese concepto de bautizar. Y esa muerte y resurrección no significa que yo al hacerlo muero, sino que Jesús murió por mí, y el bautismo simplemente es un paso de obediencia, entendiendo que Él murió y me resucitó a una nueva vida. Y el bautismo es que yo entiendo y me identifico con Jesús, que he muerto y resucitado a una nueva vida. O sea que ya no somos pecadores. Jairo. ¿Ah? Seguimos pecando. ¿Cuántos años tiene Jairo? 80. A esas alturas de la vida dicen que seguimos pecando. Es la palabra, hermano, tranquilo. Claro, mi amado, él tiene toda la razón. Estamos en el proceso con el Señor. Ninguno crea que ya alcanzó. El día que usted lo alcance, allá lo velaremos en la sala en la que usted esté pagando allá la mensualidad. Allá lo velaremos. Cuando llegue el punto que es, ese es. Pero yo sí quiero decir una cosa: Dios nos ha santificado y nosotros podemos vivir apartados. Entonces, pues, hermano, cada día Él nos va a santificar. Por ejemplo, hoy es factible que hoy usted haya fallado en algo.
Levante la mano todo el que se acuerde hoy que le ha fallado a Dios en algo. En alguna cosita. Alguna rabietica por ahí, alguna guay. Digo yo guay. Oiga, todos estamos llenos de pecadores en este salón. Pero ¿qué tal si usted ahí en una actitud de reverencia a Dios? En algo que debemos de hacer siempre. Bueno, tal vez alguien, solo Dios conoce tu corazón, ¿cierto? Pero puedes decirle al Señor en esta hora: aquí estoy, Dios. Gracias porque al obedecer a tu ordenanza del bautismo, Señor, entendimos que la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario la hiciste una sola vez y para siempre en nuestros corazones, en nuestras vidas, para con Dios. Pero también dice que esa obra es el comienzo de la regeneración y que la obra que comenzaste la perfeccionarás. Gracias, Señor, porque estás perfeccionando tu obra en nosotros. Gracias por hacernos victoriosos hoy. En ti somos más que victoriosos, en ti. Gracias también por reconocer que nosotros sin ti no somos nada. Y cuando nos soltamos de tu mano, nuevamente, Dios mío, tenemos que recordar, oh Dios, porque nuestra carne, nuestra vida, nuevamente, Señor, se manifiesta. Y tenemos que entender que día a día te necesitamos y dependemos de ti y de tu gracia. Muchas gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos mis amados.